presentando al segundo ponente, que es Miguel Ángel Cabezas, de sobra es conocido por todos en el mundo de la anestesia. Él ha sido pionero en el tema de la unidad del dolor en veterinaria. Yo creo que es la única centro clínica donde se ha puesto en marcha. Él es un entusiasta de la anestesia. Él es licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó un internado de 2 años en el servicio de anestesia del Hospital Clínico Veterinario de la misma universidad. Está acreditado por ABEPA en la especialidad de anestesia y analgesia. Es responsable del servicio de anestesia y reanimación y la unidad del dolor del Hospital Veterinario Puchol de Madrid. Es miembro fundador y promotor de la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria. Es miembro de la Asociación Europea de Anestesia Veterinaria, de la International Association for the Study of Pain y de la International Veterinary Academy of Pain Management. Ha sido ponente en diversos cursos de anestesia, analgesia y congresos nacionales e internacionales. Es autor de los libros Manejo práctico del dolor en pequeños animales, El papel de los AINES en el dolor crónico y coautor del Manual Clínico de Farmacología y Complicaciones en Anestesia de Pequeños Animales, así como autor de capítulos específicos en otros libros. Y él nos va a hablar de la parte veterinaria, de cómo puede hacerse un abordaje en el dolor oncológico. Antes la ha cogido. Bueno, hola a todos y muchas gracias. ¿Me oís bien? Por asistir. Y muchas gracias. El tono rosa no es de mi presentación. Vale. Y bueno, quería agradecer si no, da igual, a Cristina y a la facultad y al hospital la invitación, porque la verdad es que creo que jornadas como esta en algo como dolor, que es, bueno, tenemos muchas inquietudes en anestesia, hemos evolucionado muchísimo en anestesia en los últimos años y creo que la siguiente evolución, el siguiente paso es dolor, porque está muy relacionado con la anestesia, pero sobre todo está muy relacionado con cualquier otra especialidad médica. Nos vamos a centrar en oncología, pero está muy relacionado con muchos de los perros, muchos de los pacientes, perros, gatos, que nos llegan por urgencias, que nos llegan. Siempre asociamos dolor con cirugía, pero no es el único punto de dolor. Un paciente con una pleuritis, drenamos la pleura, drenamos el tórax, pero muchas veces se nos olvida dar el siguiente paso y es tratar la pleuritis. Yo he tenido una pleuritis y duele muchísimo. Y muchos de los pacientes que están en servicios de hospitalización o que entran de urgencias, ese pequeño punto es el que nos falta. Y yo creo que eso es una de las cosas en las que tenemos que enfocar, ¿no? Hemos evolucionado muchísimo en monitorización de la anestesia y creo que el siguiente paso es mejorar el tratamiento del dolor en nuestras mascotas. Cuando a mí el dolor oncológico me gusta y me preocupa, y cuando me comentó Cristina la opción de poder hablar de dolor oncológico y encima con un compañero de charla tan admirado, pues me hizo mucha ilusión, la verdad. Y le quise dar un toque un poco de mi visión de cómo veo yo una consulta de dolor. De hecho, os lo voy a poner luego con un caso clínico, pero quería antes hacer un pequeño resumen. El dolor oncológico es uno de los síntomas más frecuentes asociado al dolor. Esto es de humana, pero también nos pasa en veterinaria. Es uno de los síntomas también más temidos por pacientes y familiares, tanto en humana como en veterinaria. Nuestros propietarios están preocupados por el dolor de sus mascotas. Incluso a veces la preocupación por el dolor empieza a quedarse ya no solamente en el tratamiento quirúrgico, sino que quiero que a mi mascota se le opere, pero además quiero que no tenga dolor. La aparición de unidades de dolor, tanto crónicas como dolor agudo en humana, hace que haya más propietarios que pasan por unidades de dolor y haya más propietarios que conocen la posibilidad de ausencia de dolor y nosotros tenemos que estar ahí, ¿vale? Hay un dato importante y es que entre el 30 y el 90% de los tumores
acusan dolor en humana. Ahora vamos a ver mi percepción de esto, porque los números en veterinaria son distintos, pero el 90% en evolución, prácticamente todos los tumores van a generar dolor. Parece que los linfomas o las leucemias son según dicen alguna literatura más antigua, dicen que no duelen en veterinaria. Cuando en humana sí parece ser que las leucemias generen dolores, son dolores sordos, dolores que nuestros pacientes los tengan, pero posiblemente no sepamos diagnosticarlos. Más del 75% de las personas que padecen cáncer acusan dolor y un tercio de todos estos pacientes se trata de forma insuficiente. A mí un tercio de humana me preocupa, pero lo que me preocupa es que en veterinaria estamos creo que bastante más lejos. Y creo que estamos más lejos porque nos cuesta el diagnóstico. En humana hablamos que bueno, el 45% de los perros mayores de 10 años mueren de cáncer. Estos son números del American Animal Hospital. El 23% de los animales en los que se hizo necropsia en un hospital concreto murieron por cáncer. Y luego hablan en un libro, uno de Lettinger, de los más potentes en medicina interna, habla que el 30% de los tumores en el paciente veterinario cursan con dolor. Realmente las vías nociceptivas son las mismas. Somos mamíferos y lo que vamos a tratar es prácticamente lo mismo. Lo que creo que nos encontramos es en la diferente forma de expresar el dolor por nuestros pacientes a cómo expresa el dolor una persona. Creo que nuestros pacientes, y de hecho vosotros lo conocéis, un gato lo va a expresar de una forma, un caballo lo va a expresar de una forma, un conejo lo va a expresar de otra forma distinta, y ahí es donde yo creo que tenemos la limitación. Y que este 30% realmente es mucho más. ¿Por qué no vamos a estar en el 60-90% como estamos en humana? Posiblemente el 90% de los pacientes que tengan cáncer en la evolución acaban teniendo dolor. Este 30% que nos dice la literatura es lo que el propietario o el veterinario en una consulta de primera opinión valora como dolor. Pero estoy seguro que el 90% de nuestros pacientes, igual que pasa en humana, que hay comunicación verbal, cursan con dolor. Las primeras causas, ya nos lo ha comentado el doctor Dusteler, como consecuencia directa del tumor, cambios inflamatorios, prácticamente el 100% de los tumores cursan con inflamación en distintas zonas. Compresión e invasión de estructuras adyacentes. Aquí el tema del dolor oncológico, del dolor neuropático asociado al dolor oncológico creo que es muy importante. Invasión de estructuras, compresión de nervios, de grandes nervios. Y de hecho creo que aquí es uno de los problemas en los que el veterinario nos quedamos cortos, es en el diagnóstico del dolor neuropático. Podemos diagnosticar un dolor de una artrosis por el grado de cojera, que realmente no tiene mucho que ver cojera con dolor, porque cuando hacemos una artrodesis estamos liberando dolor en esa articulación, pero el paciente puede tener más cojera que antes. Y eso es más fácil de valorar, pero un dolor neuropático en el que ya no hay, estamos hablando de parestesias, estamos hablando de zonas de hiperalgesia, ahí es donde tenemos, mi opinión, grandes problemas en el diagnóstico. La oclusión vascular de algunos tumores, cuando empiezan a formar zonas de trombos, microtrombos que generan un dolor isquémico, es un dolor de difícil control. Como consecuencia del tratamiento, radioterapia, este paciente que me remitieron, el motivo de la remisión fue exclusivamente las lesiones asociadas a un protocolo de radioterapia. Las mucositis asociadas a radioterapia en humanas son también bastante dolorosas. Incluso a veces es más doloroso el posradiación que el propio tumor en origen, sí, por lo que me comentan. Y luego hay que tener también en cuenta que nuestros pacientes, cuando nos llegan a la consulta, me llegan a la consulta por un dolor oncológico, pero ese paciente va a tener otros cuadros álgicos, ¿vale? Va a tener otros cuadros que puede ser una osteoartrosis, puede ser un dolor orofacial porque el perro o el gato tenga una gingivitis, una gingivostomatitis, que el dolor ya no es solo lo que yo tengo en el tumor, sino que su sistema nervioso tiene una sensibilización central asociada a algo que a lo mejor viene de antes. Ese paciente a lo mejor tenía una artrosis desde hace 5 años y el dolor ha aparecido hace 3 meses, oncológico, pero su sensibilización a la artrosis es previa.
Luego también hay dolores asociados a liberación como síndrome paraneoplásico, como liberación de interleuquinas. Hay un dolor de difícil, dolores sordos, dolores generalizados, dolor musculoesquelético generalizado, que puede no estar asociado al tumor en sí. ¿La causa es el tumor? Sí, pero no es porque le duela la pata porque tenga un tumor en la pata. A lo mejor hay un dolor referido musculoesquelético en columna. Si comparamos, esto es un poco una comparativa que me hice yo a mí mismo de qué hay en humana y qué tenemos en veterinaria. La definición de dolor es la misma: experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño real o potencial y descrita en términos de ese daño. Es lo mismo. Las mismas vías nociceptivas, mismos nociceptores. La respuesta farmacológica es similar. Muchas veces lo que tenemos y los efectos adversos son similares. Diferenciamos dosis, diferenciamos mayor o menor efecto adverso en relación a la dosis, pero el final del utilizar un fármaco, un antiinflamatorio, un esteroideo, puedo tener daño renal, puedo tener daño digestivo, puedo tener daño hepático. Lo mismo, salvando dosis, pero vamos a ir a tema muy parecido. Y luego aquí tenemos un punto que yo esto lo hablo, hice un cuestionario a los propietarios hace un tiempo. Y realmente tenemos miedo a que nos duela, pero también hay un miedo al dolor ajeno. Y por parte de los propietarios tenían miedo a que le doliera a su mascota. Y lo que no quería era que le doliera a alguien a que ellos aprecian. Imagino que esto también pasará en humana, que los propios familiares a lo mejor están más preocupados por el dolor que el propio paciente. Y esto yo creo que es algo que yo lo pondría como una similitud. Siempre pensamos que hay una limitación, que eso es una de las limitaciones. La expresión una de las diferencias es que la expresión del dolor es totalmente distinta, incluso la expresión verbal. Yo siempre digo lo mismo, creo que nos parecemos más en veterinaria a los pediatras o al dolor pediátrico que a un dolor de un adulto, porque un dolor pediátrico no hay una comunicación verbal con el paciente, o un paciente a lo mejor con síndrome de Down, o un paciente con una disfunción cognitiva en el que no tengo comunicación con el paciente, tengo que irme a otros signos o fiarme de lo que está viendo un interlocutor. Y luego hay un impacto emocional en el paciente. Esto yo creo que en humana sí que nosotros, si a mí me duele, pero si me duele y además me dicen que tengo un tumor, la cosa cambia. Esto no sé si se ve en las unidades de dolor, pero creo que es algo que que a mí me duele la rodilla porque tengo una artrosis y porque le he dado mucha caña a la rodilla, pues bueno, pues he hecho mucha montaña y vale. Pero si ya me duele la rodilla porque tengo un tumor en la cresta tibial, pues a lo mejor mi estado emocional, aunque el dolor sigue siendo el mismo, mi estado emocional cambia. Y el estado emocional al final somos neurotransmisores. De hecho, al final la serotonina, la noradrenalina, cuando utilizamos un antidepresivo, utilizamos ansiolíticos, estamos jugando sobre esos neurotransmisores. Aquí ahora nuestros pacientes podríamos pensar que no tienen ese impacto emocional. Evidentemente, el perro no sabe que tiene cáncer, porque no decimos que tiene cáncer, pero sí tengo la percepción que el dolor les genera unos cambios emocionales a nuestros pacientes. No en una emoción de decir, uy, qué depresión tengo porque me han dicho que tengo un tumor, pero sí que en el momento que empiezas a tratar el dolor, ese animal es un círculo vicioso. Cuanto más tratas el dolor, el animal mejora en comportamiento. Evidentemente, las alteraciones del dolor, de falta de apetito y demás, son las que son. Pero también es posible, y por qué no, ese cambio emocional, ese cambio en neurotransmisores puede que esté actuando en otros puntos de su fisiología. ¿El por qué tratar el dolor? Bueno, pues en veterinaria yo creo que es, primero porque para eso somos veterinarios, ¿no? O sea, es un punto ético. Calidad de vida del paciente. Es mi objetivo. Yo se lo digo además a los propietarios, una de las primeras cosas que les digo cuando me siento en la consulta con ellos es que yo lo que busco es calidad de vida. No quiero tener un paciente, a un perro concretamente, Gala, que es la que vamos a hablar luego, no quiero tenerla dormida en un colchón porque le tengo puesta una dosis muy alta de morfina, sin que coma, sin que beba, o tenerla que tener hospitalizada los últimos días que el perro esté hospitalizado, lo tengamos. Creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Es una mascota, hay que disfrutar de ella, el animal tiene que disfrutar. Creo que puede aumentar el éxito terapéutico, ya no
desde el punto de vista de aumentar el tratamiento del dolor, aumente la esperanza o disminuya la esperanza de vida. Eso es una cosa que luego veremos si en la mesa redonda hablamos algo de ello, pero sí que puede aumentar el éxito terapéutico, pero por algo tan sencillo porque ¿qué hace un gato cuando tiene un tumor o cuando tiene un dolor? Deja de comer. Un perro disminuye la ingesta de comida, disminuye la ingesta de agua. Para que una quimioterapia o para que o simplemente un paciente que tiene un tumor, su estado fisiológico sea lo mejor posible, tiene que haber una buena ingesta de alimento, tiene que haber una ingesta de agua, pues eso sí que lo mejoramos tratando el dolor. Luego, además, mejora la relación con el propietario y otras mascotas. Esto es una calidad de vida. O sea, yo he tenido uno de mis perros, bueno, los dos se han muerto de cáncer, pero uno de ellos estuvo 8 meses con un tratamiento, dio una muy buena calidad de vida, yo me seguía llevando a la montaña, seguía subiendo conmigo. Eso para mí y para su madre, que era la que convivía con él, pues lo disfrutamos todos. Y yo creo que él disfrutaba. De hecho, los momentos en los que el momento de tomar la decisión de eutanasia, en mi caso, que eso es muy personal, fue el momento en el que le veía que ya no disfrutaba conmigo, ni yo con él, ni él con su madre. Creo que es una de las ventajas que tenemos en veterinaria. Luego, además, mejora también los hábitos higiénicos. Para el propietario, tener un paciente que no puede salir a defecar, un paciente que se hace pis encima porque no sale a la calle, creo que tampoco tiene mucho sentido. Luego, el tema de negocio. Esto lo he puesto porque el otro día en el hospital de vez en cuando tenemos reuniones con la directiva y el otro día me dijeron, ¿cuál es el punto de negocio de tu unidad de dolor? Y dije, yo nunca he visto la unidad de dolor como un punto de negocio. Evidentemente no es lo mismo un hospital público que un centro privado, pero sí es cierto que el negocio como tal para mí no es el negocio. El negocio es darle al propietario todo esto. Creo que si el propietario asume y entiende que estás tratando éticamente al paciente, le estás dando una buena calidad de vida y estás mejorando el éxito terapéutico, estás vendiendo algo que realmente no creo que haya que vender. O sea, creo que debería de ser algo de atención primaria. Pero sí que el propietario muchas veces, incluso nosotros como veterinarios, nos cuesta entender que hay muchas más opciones en cuanto al tratamiento que no solamente la oncología. Y que el tratar con una quimioterapia, bueno, pues sí, está muy bien, pero es que si yo además de tratar con una quimioterapia trato el dolor, el balance completo del paciente va a ser mejor y del propietario. Mi enfoque en la consulta es, lo primero, identificar a aquellos pacientes que son susceptibles de padecer dolor y lo antes posible. Y para eso lo que estamos haciendo, porque es un poco formación continuada en el hospital, y es que se formen todos los compañeros que están pasando medicina. Y digo medicina porque con los traumatólogos me cuesta y mucho, y yo llevo 2 años intentando formar a los traumatólogos para entrar en el tema del dolor, no sé muy bien por qué, pero los internistas y sobre todo la gente que hace oncología hace una detección precoz. El dolor, en cualquier ámbito del que estemos hablando, cuanto antes lo detectemos y antes podemos tratarlo, el tratamiento va a ser mucho más eficaz. Y luego, formación del propietario. Esto a mí me ha costado entenderlo, y de hecho yo antes siempre era de los que pensaban que cuando mandábamos un perro a su casa después de una mastectomía y venía al día siguiente y le preguntábamos, ¿qué tal? Fenomenal. No le ha dolido nada, no se ha quejado, beber tampoco ha bebido, comer no ha comido, y desde que lo dejé ayer por la noche en el colchón ni se ha movido, oye, pero ni un grito. Bueno, pues es que a lo mejor ese propietario no entiende, porque ese propietario es abogado o trabaja en una gasolinera, o es un taller mecánico, o es un ingeniero industrial, no tiene por qué entender cómo es la expresión del dolor. Nosotros humanizamos, queremos que nuestra mascota sea feliz porque yo soy feliz. Yo soy feliz comiendo y a mi mascota le doy un trozo de salchicha para que ella coma. Y eso lo veis vosotros a diario. Pues eso mismo creo que tenemos que ponernos un poco en su mente, y esto es algo en lo que cada vez estoy haciendo más hincapié. Y la otra parte de mi consulta de dolor es formar al propietario para que él sea capaz de valorar lo que no ve, porque yo al paciente le veo un rato en la consulta, pero el que convive día a día con el paciente al que yo trato es el propietario, y al final es el propietario el que me tiene que contar cómo va. Luego, bueno, pues el tema de la valoración me ha hecho ilusión cuando el doctor Dusteler ha puesto que la valoración del dolor es una de las cosas complicadas. En nuestro caso creo que es muy complicada, por lo menos a mí me cuesta muchísimo. Hay que intentar hacer una valoración subjetiva y objetiva, porque al final
El decir cuánto le duele, mucho o poco, pues es que depende. Yo a los compañeros del hospital, cuando entro por la mañana, les pregunto por los posoperatorios, me dicen, pues le duele, ha estado fenomenal. ¿Cuánto le ha dolido? Digo, pues me dicen, pues poco. Poco. Tenemos una escala plastificada, que es la de Glasgow, que hay que hacer a todos los posoperatorios. No me digas poco o mucho. O sea, intenta darme algo numérico para yo poder entenderlo, porque para ti es poco, porque te vas a casa a desayunar y luego te vas a dormir. Pero a mí, que me queda todo el día, a lo mejor ya no es tan poco. Entonces, eso es una de las cosas que hay que intentar objetivar. Y creo que la formación del propietario nos va a ayudar a la valoración. Porque al final, yo os pongo un caso, por ejemplo, un gato. Un gato, los gatos aquí en España son como son recios y no son gatos ingleses a los que tú les puedas hacer una exploración ortopédica. Y el gato, yo cuando lo veo en la consulta, lo veo bufando dentro de un transportín, un porcentaje alto, luego hay algún gato que es bueno, bufando dentro del transportín, luego ya lo pincho y lo veo tumbado. ¿Cuánto le duele a ese gato? Yo eso no lo puedo valorar. Para eso me tengo que fiar de lo que me diga el propietario. Y eso requiere formación, porque a un ingeniero industrial le puedes decir que el gato, le preguntas, ¿qué tal el gato? Fenomenal, es súper juguetón. Lleva escondido 2 días en el armario jugando al escondite. No. Hay que explicarle que el gato se esconde cuando tiene dolor. O puede ser uno de los motivos. Entonces, eso creo que es un desembolso temporal por nosotros que luego al final lo vamos a acabar reembolsando ese tiempo. ¿Vale? Y bueno, yo mi enfoque en la consulta también es hacer un planteamiento terapéutico racional. Me encantan las técnicas invasivas, de hecho yo creo que es por deformación de anestesia, de hacer bloqueos y demás, pero también creo que tenemos que poner los pies en la tierra y proponerle al propietario cosas que sean razonables. ¿Vale? Y yo lo que busco siempre son el quality of life, ¿no? el mantener la calidad de vida del paciente y del propietario. A veces nos ponemos en casos, y esto a veces a los cirujanos también les pasa, no sé si en humano pasará también, que quieren operar cosas que piensas, bueno, pues es que realmente esto lo operamos o no. Luego os voy a poner una referencia de un libro que me gustó mucho. Mejorar dentro de la calidad de vida, ya no busco solamente el tema del dolor, sino es alimentación, descanso, aliviar el dolor basal que tienen los pacientes con dolor oncológico, el alivio del dolor irruptivo, luego hablaremos un poquito más de ese dolor irruptivo, que es que muchas veces este dolor irruptivo al final acaba siendo uno de los puntos limitantes y de los puntos desesperantes del propietario en veterinaria. Típico perro que tiene un osteosarcoma, tenemos más o menos controlado, pero varios episodios al día de vocalización, falta de apoyo, pues eso entra dentro del tratar ese dolor, también entra dentro de la calidad de vida. Y yo busco utilizo también la escala analgésica de la OMS. Y hay un libro, que no sé si lo conocéis, que se llama Ante todo no hagas daño, escrito por un neurólogo, que tiene puntos, creo que interesantes, y una de las cosas que dicen algunos es que es tan importante saber cuándo tienes que operar como saber cuándo no tienes que operar. Y yo creo que esto también es una cosa interesante para nosotros, saber cuándo tenemos que parar. Porque tenemos, igual que hace unos años había muchos propietarios a los que les decías esto es tratable y querían eutanasiar, yo ahora me encuentro el extremo contrario. Propietarios que a toda costa quieren mantener a su mascota, cuando a veces el peso ético, si no somos capaces de aliviar dolor, para mí éticamente la eutanasia es el último escalón del tratamiento. Pero un dolor que yo no puedo tratar y que no le puedo quitar a la mascota, creo que no es ético que ese propietario tenga un animal con dolor en casa. Y a veces queremos tanto a lo nuestro que no queremos que se nos vaya. Y eso creo, esto es opinión totalmente personal, pero creo que hay que ponerle punto. ¿Vale? Y lo que sí que tengo claro es que el enfoque en las unidades de dolor es multidisciplinar, siempre. De hecho, yo antes hacía anestesia ambulante, ahora hago anestesia en un punto fijo, y antes hacía consulta de dolor ambulante y ahora lo hago en el hospital. El cambio ha sido radical, y ha sido radical por esto. Ha sido radical porque me puedo basar en un oncólogo, me puedo basar en diagnóstico por imagen, me puedo basar con cirugía, tenemos una relación mucho más fluida. Porque creo que el enfoque multidisciplinar es fundamental, porque no somos totipotentes. Yo me he dado cuenta que cada vez sé menos cosas en diagnóstico por imagen. La evolución de las técnicas intervencionistas
ha sido, en mi caso, muy rápida en los 2 últimos años, principalmente por la facilidad de poder trabajar con alguien en diagnóstico por imagen que te apoya. En cirujanos en los que estoy con ellos, no tengo que hablar por teléfono con él, sino que en el mismo momento podemos verlo. Neurología y medicina interna. Creo que el engranaje de todo esto, al final, el que se beneficia es el paciente y nos beneficiamos todos los que estamos trabajando, ¿no?, en el centro. Voy a contar la historia de Gala, ¿vale? Porque era un poco... Gala vino remitida al hospital y vino remitida por una cojera. Gala empezó desde hace un tiempo con una cojera en extremidades posteriores. De repente tuvo un episodio en la extremidad posterior derecha, empezó a tener una cojera más marcada, que empeoró de forma muy brusca en los 2 últimos meses. ¿Vale? Y lo remitió el compañero veterinario, lo remitió para una valoración ortopédica. Venía con una radiografía, ¿vale? Que es esta placa, y la cita original de quirófano fue para hacer una artroplastia, ¿vale? A mí me preguntaron por teléfono y les dije, hombre, yo creo que deberíais de verlo en consulta primero, hacer una exploración, pero no siempre hacemos las cosas bien y el perro vino directamente a cirugía. Entonces, lo que se pautó y lo que yo vi en esta de quirófano era que venía citada para artroplastia. Cuando la interna que recogió al perro al propietario subió con el perro, venía con un dolor que claramente no era ortopédico. O sea, era un dolor con vocalización, era un dolor que a la manipulación daba un componente más neuropático que otra cosa. Y luego, la ventaja de trabajar con especialistas es que le enseñamos la radiografía a la radióloga y, más allá de no fijarse en las articulaciones hechas una patata, dijo, este perro tiene una masa aquí periarticular. Bueno, pues lo que acabó en biopsia incisional, ¿vale? Ya viendo que el perro estaba con un dolor, los compañeros hablamos con el veterinario que nos lo remitía, le pareció fenomenal y me lo remitieron a la consulta de dolor. Mi paso primero en mi protocolo un poco en la consulta de dolor es que intento hacer un diagnóstico y valoración del mismo, ¿vale?, con anamnesis, observación. Al final el dolor es una enfermedad. Cuando yo los veo, ya no es un dolor agudo de que han pisado a un perro, sino es un dolor que ya en sí mismo es una enfermedad. De hecho, hablando de dolor crónico, antes se hacía aquel dolor que dura más allá de 3 meses, 6 meses algunos autores. Yo he leído alguna definición de dolor crónico, es aquel dolor que ya se comporta en sí como una enfermedad. Y a mí quizás sea el que más me gusta, porque 3 meses, nuestros pacientes con tumores de páncreas, no sé lo que pasará en humana, pero hay veces que no llegan a 3 meses. Y ese dolor para mí es crónico. Es un dolor que ya de por sí es una enfermedad y que va a acabar en el momento que acaba la vida del paciente. Que a veces yo lo puedo manejar, lo puedo manipular, pero el dolor basal a veces no somos capaces de dejarlo a cero. Bueno, pues yo intento hacer un protocolo diagnóstico como cualquier otra enfermedad. Hacer una anamnesis, una observación. A Gala, luego hablaremos un poco de las escalas. La valoración del propietario, esta es la analgésica, una VAS, que tiro bastante de ello con el propietario. Este fue el punto. Y lo que me comentaba el propietario es que, bueno, pues la perra había tenido síntomas que eran compatibles con artrosis, cojeras esporádicas, tal, pero lo que había empeorado había sido a raíz de los 2 últimos meses que había caído en picado. Había una pérdida de masa muscular bastante marcada en esa extremidad y había mejorado esporádicamente con tratamientos analgésicos. Estaba con un Condrovet y con un condroprotector y con una INET de forma esporádica. Muy esporádica, a lo mejor daba 7 días o 5 días y lo retiraban y cuando volvía a tener cojeras se lo volvían a dar. El tema es que en los 2 últimos meses no eran capaces de controlar para nada. De hecho, el propietario lo que refería es que había empezado a dar el antiinflamatorio y no había mejorado absolutamente nada. Bueno, pues esta es Gala, después de la biopsia. Y bueno, Gala tiene aparentemente no tiene mucho dolor. Una de las cosas llamativas es que, si veis en la cojera, es como cuando le hacemos un bloqueo femoral a un perro, hay un déficit ahí en el apoyo, pero no tiene bueno, una cojera muy marcada la tiene, no. De hecho, yo ahora si me basara en la movilidad de Gala, pensaría que no tiene mucho dolor. ¿Por qué la puntuación tan alta? Pues porque Gala, de vez en cuando, tiene vocalizaciones, encoge la pata y se cruje de dolor. El origen de todo esto es un sarcoma
esta es la imagen de TAC de Gala, ¿vale?, que le hicimos a posteriori. Un sarcoma que afecta a toda la zona del iliosoas, toda la zona del trayecto del femoral está afectado. Y es un dolor en el que, objetivamente, si yo me fijo solo en la cojera y no vamos un poco más allá, pues puedes pensar que ¿qué tratamiento le pongo? Le pongo solamente un antiinflamatorio. Cuando empiezas a manipular, cuando empiezas a hacer una exploración, ahí sí que ves que esa vocalización es lo que limita mucho, y lo que al propietario más le quemaba era que estaban durmiendo todos en casa y su niño de 6 años se despertaba llorando porque la Gala se había despertado vocalizando del dolor que le generaba, un dolor, me imagino que lo que a nosotros nos dan con un dolor punzante, un dolor eléctrico, pues es lo que tiene Gala. Yo un punto importante, y que intento ser lo más realista posible, tampoco dramático, pero sí realista, y esto se lo intento hacer llegar tanto al propietario como al veterinario que nos remite el caso, si es que es remitido, es que yo voy a poner todo en el asador para intentar tratar el dolor, pero creo que también ellos tienen que poner mucho de su parte, porque yo al final, mis ojos acaban siendo ellos. Y yo, si el propietario no es no está fijándose mucho, no está ayudándome, yo me voy a limitar mucho en el tratamiento, porque le voy a limitar cuando venga revisión. Y muchas veces es el propietario el que me marca los puntos de seguimiento y los puntos de tratamiento. El punto de tratamiento para mí es un enfoque multimodal. Lo hablaba antes el doctor Dusteler. Tenemos muchos medicamentos en el arsenal, tenemos mucha farmacología que añadir. Bueno, de hace muchos años sabemos que si sumo a la aspirina, le sumo morfina, el efecto analgésico es más potente. Pues eso es un poco lo que buscamos, ¿no? Intentar que con varios fármacos no tenerme que ir a dosis más altas para tener más efectos adversos, pero además porque llegando por distintas vías nociceptivas, el balance final va a ser mucho más eficaz. Para ello hay que caracterizar el dolor, y aquí es una de las cosas en las que creo que nos encontramos en veterinaria con más problemas, y es que la caracterización por nuestra parte del dolor neuropático es difícil, muy difícil, porque si alguno habéis tenido ciática, el dolor de ciática es muy fácil de decirle, es que es como si me ha dado un calambre, pero no todos los propietarios entienden que esa vocalización repentina del perro es un dolor neuropático. Entonces hay que investigar y hay que preguntar. También es importante detectar el tema del dolor irruptivo. Para mí es uno de los puntos más limitantes en el tratamiento del dolor, y una de las cosas en las que muchas veces fracasamos, porque solemos pautar tratamientos de dolor cada 12 horas. Pero el dolor irruptivo es aquel dolor muy relacionado con el dolor oncológico que puede ser espontáneo, puede ser incidental, o sea, puede ser que es un pico de dolor que puede estar asociado a nada, el espontáneo, o irruptivo. Yo voy andando, muy típico de los osteosarcomas en perros, el paciente tiene un osteosarcoma, sabemos que tiene un osteosarcoma, pero de repente sin aparentemente hacer nada distinto, hay una vocalización o hay un cuadro de dolor mucho más marcado. Ese dolor irruptivo hay que tratarlo, porque ese dolor irruptivo primero quema mucho al propietario, y luego además está generando dolor y sensibilización, que también tenemos que actuar sobre ella. Y también hay que buscar las principales causas. Hay veces que el dolor, yo puedo, en el caso de Gala, si el problema estuviera en un dolor óseo porque está con un tumor en un fémur, podríamos plantear a lo mejor hacer una cirugía. Podemos plantear hacer una cirugía de salvación de miembro, y vamos a quitar la causa, el tumor. Antes hemos visto en la imagen muy bonita del sarcoma infiltrado en el hueso, que nos ha puesto el doctor Dusteler, que aumentan mucho las terminaciones nerviosas. Si yo quito esa lesión de tumor, ese tumor en la lesión, voy a mejorar el cuadro nociceptivo del paciente. Entonces hay que identificar la causa, porque a lo mejor necesitamos una cirugía para quitar el dolor. Mi enfoque, lo que quizá más utilizo como analgesia multimodal, antiinflamatorios, gabapentinoides, amantadina, tenemos un montón de fármacos que podemos incluir en los protocolos. Va a depender mucho del cuadro del paciente,
de dónde tengamos el dolor, de si diagnosticamos dolor neuropático o no diagnosticamos dolor neuropático. El punto de corte para mí es intentar caracterizar el dolor y luego empezar a hacer el tratamiento. Valorar y caracterizar. Y una vez que estamos ahí empezamos a hacer la pauta de tratamiento farmacológico. ¿Vale? Siguiendo la escala analgésica de la OMS. Yo dejo como último escalón, el cuarto escalón, las técnicas intervencionistas. Y de hecho así se lo digo a los propietarios. Aunque en algún caso me he visto en necesidad de tener que hacer una escala invertida. Porque el paciente me llega con muchísimo dolor y la decisión o no de poder pautar un tratamiento quimioterápico es aliviar el dolor. Y me lo dice el propietario y la oncóloga directamente. Me dice, o quitamos dolor o a este paciente es eutanasia. Pues entonces ahí sí que empiezo por lo más agresivo e intento ir reduciendo. ¿Vale? Pero si no, prefiero ir escaloncito a escaloncito. Aquí tenemos un problema en veterinaria y esto es algo que no sé si pasa en humana también, y es el tema de la evidencia científica. Los adyuvantes, hay muy poca evidencia al respecto. De hecho, si hablamos, por ejemplo, de amantadina, un antiviral, un anti-NMDA que se utiliza en veterinaria, se prescribe como para modificar, ¿no? Para tratar esa sensibilización central que a veces no vemos. Hay 3 artículos y, de hecho, estudios clínicos en el que se valora, uno en osteoartrosis y otro en dolor neuropático. Tenemos muy poca evidencia. Y es una evidencia que yo creo que nos cuesta conseguir porque es difícil hacer los estudios y demás, pero es a la que deberíamos de llegar, porque a lo mejor empezamos a hacer estudios y nos sorprendemos que estamos pautando medicación que pensamos que funciona y es efecto placebo para el clínico, para el propietario y realmente al paciente no le está haciendo nada. Pero bueno, hasta entonces yo sigo utilizando adyuvantes. Las técnicas invasivas, el futuro, pues yo realmente sí que creo que sea el futuro y creo que en veterinaria cada vez nos acercamos más. Hace 3 años o 5 años no pensaríamos que estábamos haciendo bloqueos para cirugía con un ecógrafo. Yo creo que la bibliografía en veterinaria es escasa, muy escasa. La eficacia, esta eficacia que he puesto aquí, es una eficacia que he encontrado en algunos documentos de Humana. Yo creo que en mi poca experiencia que tengo en técnicas invasivas estoy más o menos en esos mismos números. Es el último escalón, pero lo que os decía, que a veces hay que empezar los escalones al revés. Hace falta un diagnóstico certero. De hecho, yo empiezo a hacer muchas más técnicas de intervencionismo porque ahora tengo un equipo de radiología que me dice cuando tenemos una hernia de disco foraminal, que tienen un riesgo quirúrgico bastante más alto, que a veces la cirugía falla y que, bueno, pues esto es una imagen de TAC de una punción foraminal de este mismo perro, que tenía una hernia de disco justo en la foramina. Esa infiltración a este perro la ha salvado de cirugía. Es un perro de 16 años en el que, bueno, pues a lo mejor una cirugía de cuello con 16 años nos lo podemos replantear. Económicamente es mucho más cara que mi técnica de infiltración y este perro lleva hecho 6 meses, 8 meses y a fecha de ahora se ha salvado la cirugía. Posiblemente se muera de otra cosa y ha salvado la cirugía. Pero yo esto siempre soy realista y siempre le digo al propietario y al neurólogo y a los compañeros, esto creo que es una técnica que no es 100% segura, tiene sus posibles complicaciones y sobre todo no es 100% eficaz. ¿Vale? Pero creo que es algo hacia lo que vamos, ¿vale? Y cada vez hay más. Yo cada vez tengo más casos que me refieren directamente solamente para infiltración. Este es un perro con una infiltración paravertebral del plexo de un perro que tenía un tumor en el húmero, en la parte distal del húmero. ¿Qué pasó con Gala en consulta? Bueno, pues yo, pensando en la escala analgésica, el primer escalón, que es en el que estamos, Gala es un caso de hará un mes, una cosa así. Estamos en el primer escalón, el inicio, está con AINE, está con gabapentina y está con dexmedetomidina en gel para episodios de dolor irruptivo. Lo utilizo bastante y de hecho se lo pauto con cierta frecuencia al propietario porque el dolor irruptivo es extenuante para el propietario. O sea, tener un perro que vocaliza, que se queja y que no puede, que le limita su actividad diaria, el efecto analgésico del alfa-2, yo creo que se suman dos efectos. Por un lado el efecto analgésico y por otro lado el efecto de ansiolisis que me va a generar. Pero mi experiencia es bastante buena, para ver si empiezo a sacar números y lo llevo a algún lado. Mi siguiente escalón sería amantadina, paracetamol, cannabidiol.
Y luego siguientes escalones, ¿vale? El cuarto escalón, como os decía antes, tema de infiltraciones, aunque en el caso de Gala es una infiltración complicada, y sí que le planteé el tema del puerto epidural. Lo que pasa es que no como puerto epidural, que de hecho luego me gustaría hablarlo, sino el haber dejado puesto un catéter epidural, ¿vale? Lo que sí que creo que es importante es la individualización. Y mis objetivos un poco en la consulta de dolor van en detección precoz de dolor oncológico, tener un enfoque multidisciplinar siempre, formar tanto al propietario como a los compañeros con los que estamos, porque esa detección precoz no pasa por nosotros, sino que pasa por medicina y por los especialistas en medicina interna. Intentar caracterizar y valorar el dolor para hacer un tratamiento farmacológico lo más eficaz posible y un tratamiento racional. Y, sobre todo, asegurar calidad de vida. O sea, para mí, el rol final de todo esto es que el paciente tenga el menor dolor posible, se comporte, sea lo más feliz posible y, bueno, interaccione con el propietario lo mejor posible. Y esto es todo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas y si no nos vamos a tomar un café. ¿Con qué sustancia infiltras estas infiltraciones químicas? Yo suelo utilizar, cuando hago infiltración, o sea, el tema, hay el siguiente escalón en veterinaria, que es donde están ahora en humanas, es neuroablación. O sea, es hacer infiltraciones con radiofrecuencia, que se hace pues se hace una neuromodulación, ¿no? Una desensibilización de la zona. Yo suelo utilizar anestésico local, un alfa-2 agonista y triancinolona. Hay poquísima evidencia hecha al respecto. Hace años en humana era un poco lo que se infiltraba. Por ejemplo, en dolores lumbosacros, sí que mi experiencia en dolores lumbosacros no quirúrgicos, o en cirugía fallida de columna, que también hemos tenido algunos perros para cirugía de cauda, en los que la cirugía no ha ido bien, el perro seguía con el mismo cuadro álgico, y las infiltraciones con córticos de POD. No hay una evidencia en veterinaria ninguna de que la triancinolona, el acetato de triancinolona o el acetato de metilprednisolona sea mejor uno que otro. Eso ya es más experiencia del equipo. Nos va mejor la triancinolona, pero nos va mejor, o sea, no tiene ningún tipo de evidencia. Y en la infiltración perineural más o menos lo mismo. Lo que sí es que si hay un dolor, o sea, si es un dolor oncológico, los corticoides de POD también tienen sus contraindicaciones desde el punto de vista oncológico. Pero esto es sopesar con el equipo de oncología y con el propietario. ¿Qué prefiero? ¿Más dolor o menos dolor? Visto que en tu escala has incluido en una de las partes del paracetamol como el metamizol, ¿qué tiene? Sí, en la columna de la derecha he puesto el metamizol también. Sí, hay pocos estudios en veterinaria. Concretamente, de hecho, en dolor oncológico hay uno que habla de meloxicam, tramadol y metamizol o dipirona, y el balance final es que es eficaz, es más eficaz que cuando utilizo solamente uno o los otros dos fármacos. Yo, como efecto único, encuentro en dolores renales o en dolores por obstrucciones ureterales, creo que funciona bastante bien. Y lo que sí que es cierto es que la eficacia solo en dolor oncológico muchas veces se queda muy corta. En dolor visceral sí que es cierto que en algunos tumores de vísceras encuentras un efecto, pero suele ser a corto plazo, o sea, enseguida hay que meter algo más. Pero sí lo utilizo bastante. En cuanto al uso del tramadol, que hay, según si hablas con más traumatólogos, más neurólogos, como ayudante, en función de qué vía de administración, en qué dosis y la especie, ¿qué bibliografía tenemos al respecto? Bibliografía respecto al tramadol justo sí que está empezando a salir bastante, ¿vale? Y respecto al tramadol hay una de las limitaciones, lo tenemos en el metabolismo del tramadol. El tramadol como tal no es muy eficaz, o sea, la molécula de tramadol no es lo que es eficaz, es el metabolito activo, el M1 o el O-demetiltramadol. Entonces, ese metabolito es en el que hay una se
se genera por conjugación y dependiendo de la vía de administración podemos conseguir más o menos metabolito activo. Entonces ahí es la diferencia. Y luego la diferencia interespecífica también es importante. Entonces, pero igual que en humana. O sea, en humana puede ser más eficaz, aunque tampoco hay una biodisponibilidad del 60-68%, y en veterinaria hay más rango de biodisponibilidad. Pero es dependiendo de la vía de administración y dependiendo de la especie. La vía oral es menos eficaz y menos predecible que, por ejemplo, la vía parenteral. Hay mucha variación propia del individuo, pero muchas veces es eso, que hay una respuesta. Total. Y de hecho, eso solamente tiene una solución, porque además no vienen con el papel aquí arriba a mí me va bien el tramadol. Hay que hacer seguimientos. Pero de hecho, creo que en dolor crónico una de las cosas y por lo que conviene educar al propietario es porque yo suelo pautar los seguimientos. En dolor oncológico suelo acortarlos más, pero a lo mejor en un dolor por osteoartrosis a lo mejor lo pauto cada 3 meses o 6 meses, depende de cómo sea el cuadro. Pero es que en dolor perioperatorio, nosotros en el hospital, si es un paciente que viene referido, a lo mejor lo vemos a los 5 días, porque las siguientes revisiones las hace su clínica. Entonces, ahí sí que le insisto, intento pararme un ratito con el propietario para que si hay algún problema, o vaya a su clínico o venga aquí. Porque a veces le pautas el tramadol y bueno, pues no se ha quejado, pero tampoco ha comido y tampoco ha bebido, y tampoco... Entonces, ahí sí que creo que tenemos que educar un poco al propietario.